¿Quieres conocer a Jesús más cercanamente? Pon tu mano en el corazón y vas a decir conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, enséñame tu palabra. Tu palabra es la luz que alumbra mi vida. Tu palabra me muestra tu corazón. Y si hay algo que quiero, es conocerte más. Abre mi entendimiento. Permíteme comprender tu palabra. Muéstrame tus misterios, Señor, porque yo quiero ver tu gloria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su palabra? Su palabra es buena, es fiel. Y mire, qué lindo poder es compartir de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay lugares en el mundo donde esto no se puede hacer. Hay países en la tierra donde no se puede entrar con una Biblia. Si no, te ponen pistolas y te matan. Oiga, tenemos algo que por lo cual hombres y mujeres han dado la vida para que nosotros lo tengamos traducido en nuestro idioma en tantas versiones. Y debemos empezar a comprender el valor que la palabra de Dios tiene sobre nuestras vidas, porque la palabra nos muestra el carácter de Dios. Y yo quiero decirte, tenemos un Dios que creó todas las cosas, un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo. Y dice la palabra que desde el principio estaban los tres juntos, en común acuerdo. Todo lo hicieron juntos. Cuando dijeron vamos a crear el hombre, dijeron vamos a hacer el hombre. Lo conversaron entre ellos. Lo vamos a hacer a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿A imagen y semejanza de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú tienes que saber algo. Tú tienes la identidad de Dios. Te lo voy a decir de nuevo. Tú tienes la genética de Dios. La sangre de Cristo corre por tus venas y has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y tenemos a un Dios que es Padre. Y primero quiero comenzar hablándote de esto, porque Dios es Padre. Y cuando hablamos de paternidad, estamos hablando a todo lo que esa palabra engloba. Porque muchas veces decimos Padre, entonces Dios es hombre, masculino. Y la verdad es que no. La paternidad es aquello completo que está en el corazón de Dios, que necesitamos cada uno de nosotros para poder tener una vida sana. Mira lo que te voy a decir. Para que un niño crezca sano, y esta es el diseño de Dios sobre la humanidad, necesita un padre y necesita una madre, ¿sí o no? Porque cuando en la casa se cría solamente con un papá, obviamente que si está el Señor se pueden llenar los vacíos, ¿cierto? Y Dios también puede tener misericordia, ¿cierto? Pero si falta la mamá, no es lo mismo. Al igual que si falta el papá. ¿Cuántos niños se crían con baja autoestima porque crecieron sin papá? A ver, yo te voy a preguntar a ti, ¿cuántos de los que están aquí crecieron sin papá? Yo crecí sin papá. ¿Cuántos de los que están aquí crecieron sin mamá? Y gloria a Dios porque hay hartos que crecieron con papá y con mamá. Pero hay otros que saben en su corazón que no es lo mismo, y lo han comprobado en su propia vida, no es lo mismo crecer con un papá y con una mamá que crecer solamente con un padre y una madre. ¿Por qué? Porque la familia nos muestra, y aquella institución que es la primera institución nos muestra cómo es que Dios ha diseñado la paternidad para el ser humano. Los seres humanos necesitamos padre y necesitamos madre, y eso es lo que engloba la paternidad de Dios. Y mira, el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mira lo que dice. No dice, si mi padre me deja,
Dios me recogerá. No dice, si mi madre me deja, Dios me recogerá. No, dice, si tienes vacíos de padre en tu corazón, yo voy a ser tu padre. Y también dice, si tienes vacíos de madre en tu corazón, yo voy a ser tu madre. Porque algunas se criaron con madres, pero las mamás les pegaron muy duro. Algunas se criaron con madres y las mamás tenían a sus escogidos, a sus preferidos. Entonces, hay heridas igual en el corazón y Dios nos dice a través de esta palabra: si te dejó tu padre o si te dejó tu madre, yo soy padre, que cubro ese vacío del corazón. Mi paternidad con mi amor perfecto cubre todos los vacíos que tú tengas en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús en Mateo 6:9 nos dice y nos enseña a orar. ¿Y cómo empieza la oración? La oración empieza: Padre nuestro. Eso quiere decir que tenemos un Padre que está en los cielos, que está pendiente de nosotros y que quiere escucharnos. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quiénes son aquellos que son disciplinados en las casas? ¿Que acaso no son los hijos? Yo te digo, hay una especie que no recibe disciplina. Hay un tipo de ser humano que no recibe disciplina, y esos son los huérfanos. Solamente aquellos que no tienen padre y que no tienen madre son aquellos que no reciben disciplina. La disciplina es algo que viene de Dios. Y aquí Él nos muestra que Dios, como Padre bueno, nos disciplina, y por ende en nuestros hogares debiese haber disciplina también. Y con la disciplina te estoy hablando de hábitos, de formas. Te estoy hablando de horarios. Te estoy diciendo, no pueden hacer los niños todo lo que quieran. No pueden los niños gobernar en la casa. No puede la casa girar en torno a los niños y hacer todo lo que a los niños se les apetezca. Porque si tú haces eso, tarde o temprano te lamentarás. Te lamentarás de haber criado un niño sin haberle puesto esa disciplina, ese palito a la planta que provoca que esa planta crezca derecha hacia arriba. Una vez Dios me ministraba esto y me decía: mira, aquellos niños que no reciben disciplina cuando son pequeños, la reciben cuando son adultos. Y yo dije: Señor, libra a mis hijos de caer en la disciplina de Dios. Yo prefiero que mis hijos pasen por mi disciplina. Es tan importante esto que te estoy diciendo, porque si aprendemos a disciplinar a nuestros hijos, lo estamos evitando dolores en el futuro. Jóvenes hoy día están guerreando contra carabineros y van a las marchas y los carabineros les pegan, los golpean y los meten presos. Aquellas disciplinas que no recibieron de sus padres, las reciben hoy de otro tipo de autoridades. ¿Cuántos jóvenes hoy día están en la cárcel? ¿Cuántos jóvenes hoy día están en la calle? Porque no tuvieron desde pequeños la disciplina que necesitaban para crecer sanos, para crecer seguros. Yo quiero decirte en esta hora, la disciplina viene de Dios. Te lo voy a decir de nuevo, la disciplina viene de Dios. Y esta es una casa paternal donde también hay disciplinas. De repente la gente se enoja porque solamente nos gusta recibir las cosas lindas. Solamente nos gusta cuando nos dicen: está súper, me gusta, me encanta. Pero ¿y cuando las cosas no andan bien? Mejor es una exhortación en verdad y en amor que aquel que dice: no, mejor yo prefiero no meterme con esta persona para no tener problemas. Hay muchos que evitan la exhortación, evitan el exhortar para no tener problemas con nadie. Y yo quiero decirte, eso es falta de amor, eso es egoísmo. Cuando hay disciplina en una casa, cuando hay exhortación en una casa, esa casa crece sana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice la palabra en Salmo 103:13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y esto nos muestra cómo es el amor paternal que está lleno
de compasión, cómo el amor incondicional de Dios también provocó que Él enviara a Jesús. Fíjate que Dios, siendo Padre, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para hacerte a ti hijo, porque el corazón del Padre es compasivo. Y de repente vemos a un Dios tan duro. Nos equivocamos y es como que nos va a llegar el látigo, el azote. Decimos, ahora me viene el castigo, ahora me viene el rayo que me va a partir. Y no nos damos cuenta de que no estamos mirando al Padre bondadoso que nos muestra la palabra, sino que estamos siguiendo más bien a un Dios que se llama Alá. Los musulmanes siguen a ese Dios, un Dios severo, un Dios castigador, un Dios que no tiene misericordia, un Dios que si lo haces mal te cortan la mano, un Dios que si lo haces mal te sacan un ojo, un Dios que si lo haces mal te apedrean en la calle. Ese Dios es el Dios de los musulmanes y se llama Alá, pero ese no es nuestro Padre misericordioso al que nosotros servimos. Nosotros servimos a un Dios que es misericordioso, servimos a un Dios que es compasivo, a un Dios que sabe cuánto nos cuesta y está allí para ayudarnos. Si no, yo le pregunto a los padres que están en este lugar, ¿que acaso cuando ven que su hijo se equivoca no les dan ganas de ayudarlos? ¿No les dan ganas de levantarlos? ¿No les dan ganas de entregarle las herramientas para que su hijo no se siga equivocando? ¿Cuánto más nuestro Padre que es bueno? ¿Que acaso el padre del hijo pródigo no lo estaba esperando? Un padre más severo habría dicho quizás, se fue, se la perdió. Se perdió la herencia, se perdió todo. Me deshonró mi nombre, deshonró mi apellido. Bueno, que le pase lo que le tenga que pasar. Hay padres que son así, pero nos muestra Jesús el corazón compasivo del Padre, a través de este Padre que corrió hacia el hijo pródigo, y aunque el hijo pródigo venía hediondo, con olor a cerdo, harapiento, aún así dice la palabra que lo abrazó, lo besó y volvió a restituir su vida. ¿Cuántos saben que tienen ese Padre bueno? Un Padre que cuida de nuestras necesidades. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Y quizás es una de las cosas que intelectualmente se nos ha dicho mucho, se nos ha predicado mucho, pero quizás no es algo que en toda su plenitud hemos logrado comprender o hemos logrado vivir. Porque Dios nos muestra en Mateo 6 cómo es que Dios se preocupa de los pajaritos. Y Dios se preocupa de la hierba del campo. Y luego le dice a sus discípulos, ¿cuánto más Dios no se va a preocupar de ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Yo quiero decirte, tenemos un Padre que quiere preocuparse de nuestras necesidades. Mire, yo vi ahora en la Navidad cómo es que muchos papás le compraron tenidas nuevas a sus hijos. Tienen como esa tradición de ponerle algo nuevo a sus hijos. Y todos los papás contentos, oiga, haciendo de todo para comprar la tenida. Oiga, se ajustaron el bolsillo, se ajustaron el cinturón, no les importó nada. Pero había que comprarle la tenida a los niños. Y con zapatillas y con todo. Y dije, wow. Y mire, nosotros no somos buenos. Y queremos que nuestros hijos anden bonitos, ¿sí o no? A nadie le gusta que nuestros hijos anden con los moquitos hasta acá, ¿sí o no? O que anden los niños harapientos, o que anden todos cochinos, o que se vean mal, o que anden con las zapatillas rotas. ¿Qué corazón de papá se va a alegrar si tu hijo anda con las zapatillas rotas? No puede ser una persona normal. ¿Y qué acaso Dios no es bueno? ¿Qué acaso Dios no se preocupa? Y es por eso que de repente le ponemos tanto énfasis a la ofrenda, a los diezmos, porque es algo que la iglesia tiene que comprender. Muchas veces tenemos las puertas cerradas, no porque tengamos un Padre que no se preocupe, sino que porque hemos maldecido nuestras vidas por no tener fe.
Pero Dios quiere demostrarnos que si somos hombres y mujeres de fe, que confiamos en la paternidad de Dios, Él es poderoso para suplir cada una de nuestras necesidades. Y mira, Dios no solamente es paternal, Dios también es maternal. Mira lo que te voy a decir. Porque Él es el Adonai, pero también es el Shaddai. ¿Y qué es el Shaddai? Aquí me voy a meter un poco a los originales. El Shaddai es aquel que nutre. Sí, miren, en lo más profundo de esa palabra, lo que trata de traducir el Shaddai realmente es la mujer que amamanta al bebé. Eso es el Shaddai. Cuando la mujer tiene a su bebé amamantándolo y la mujer nutre a su bebé y lo cuida. Y ese bebé mira los ojitos de la mamá y la mamá mira los ojitos de ese bebé. Eso es el Shaddai. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que Dios nos da... No. Yo le estoy hablando de algo simbólico. ¿Me entiende? Porque Dios no es hombre, no es mujer. Entonces, Dios también tiene un efecto maternal sobre nosotros que nos cuida, que nos nutre. Dios se preocupa de nosotros en paciencia y misericordia. Y ese es el lado maternal. Y dice en Isaías 49:15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, mira, es muy poco probable que se olvide, pero aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se olvidó tu madre de ti? ¿No te quiso tu madre lo suficiente? Quizás no fuiste el hijo o la hija favorita de tu madre. Yo quiero decirte, aunque tu madre se hubiera olvidado de ti, Dios no se olvidó de ti. La paternidad y maternidad de Dios están ahí para sanar las heridas. En Mateo 23:37 dice, Jesús diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y esto nos muestra el corazón de Dios y cómo es que Dios quiere cubrirnos, cómo es que Dios quiere abrigarnos y cómo también nosotros podemos tener una actitud distante a Dios, distante a su amor, distante a su cuidado. ¿Cómo podemos permitirle a Dios que nos cuide de esa manera? Entendiendo primeramente que Él con sus alas quiere cubrirnos, que Él está dispuesto a ser vallado alrededor de nosotros para protegernos, que Él no nos ha dejado sin armadura, Él no nos ha dejado desprovistos y sin protección ante un mundo que está tratando de destruirnos. No, la mano poderosa de Dios va por delante de nosotros. El brazo derecho de Dios está para proteger a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere protegerte, Dios quiere cuidarte. Y ese, hermanos míos, es nuestro Dios Padre, pero también tenemos a Dios Hijo. Y cuando hablamos de Dios Hijo, estamos hablando de Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos míos, es el nombre, porque Jesucristo es Jesús y el Cristo. Y Cristo significa el ungido. Eso quiere decir que es el nombre que se le dio al Hijo cuando el Hijo vino al mundo. Pero yo quiero decirte algo, y esto es algo muy importante que necesito que comprendas. Jesús siempre ha sido, desde el principio hasta el fin, Jesús es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús estaba en el principio, en la creación del mundo, pero en ese momento no se llamaba Jesús. Y esto es algo importante que debemos comprender, porque Jesús está en toda la palabra de Dios, pero Jesús comienza a llamarse Jesús
desde que el ángel le dijo a María en Lucas: bienaventurada, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Ahí recién el Verbo comienza a tener ese nombre. Pero antes de eso, conocemos a Jesús como el Verbo, como la palabra, como aquel que es. Y nos encontramos con Jesús en toda la palabra de Dios. Quizás tú podrás decir: no, yo me encuentro a Jesús cuando Él vino y estuvo en el vientre de María y nació en un pesebre. No, hermanos míos. Jesús también estuvo en la creación. Cuando Dios dijo: hágase la luz, esa fue la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Fue Jesús ejecutando todo lo que el Padre estaba diciendo. No solamente eso. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y San Juan 1:3 dice: por la palabra, que quiere decir por el Verbo. En el original dice: por el Verbo fueron hechas todas las cosas, y sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Eso quiere decir que Jesús lo vamos a encontrar durante toda la palabra de Dios. Eso quiere decir que Jesús está en el Antiguo Testamento a través de la boca de Dios, pero también nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento con teofanías. ¿Y qué es eso, pastora? ¿Qué son las teofanías? Es cuando el Verbo de alguna manera vino a este mundo y se manifestó en medio de los hombres. ¿Y cómo sabemos que era el Verbo? Porque algunos podrán decir quizás eran ángeles. ¿O cómo podemos saber que la teofanía es el Verbo, es Jesús aquí en la tierra? Porque solo Jesús puede ser adorado. Yo dije, solo Jesús puede ser adorado. Ni los ángeles, ni nadie más excepto Dios puede recibir adoración. Y mira, yo veo a Jesús y lo vemos en el Antiguo Testamento a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová está presente y Él nos muestra que es Jesús. Dice en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 2. El ángel de Jehová se aparece a Moisés en la zarza ardiente y declara: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta declaración apunta que aquel que está hablando es Jesús, porque después dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Otra teofanía en el Antiguo Testamento es el capitán del ejército de Jehová en Josué 5. Era un hombre que estaba con espada desenvainada en el ejército. Este personaje recibió adoración de parte de Josué. Yo quiero decirte, esa es la forma que tenemos de saber cuando en el Antiguo Testamento era Jesús el que se estaba manifestando. Es por eso que cuando decimos que el ángel luchó contra Jacob, sabemos que no era un ángel, sino que era Jesús. Porque Jacob le rindió adoración a ese ser. No solamente eso, Sadrac, Mesach y Abednego cayeron en el horno de fuego, y cuando los fueron a mirar dijeron: hay un cuarto, hay uno que tiene semejanza de hijo de hombre, al cual luego adoraron. Ese también fue Jesús en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, el Verbo. No solamente eso, Jesús en el Antiguo Testamento fue profetizado. Toda la palabra nos muestra sobre la venida de Dios. Toda la palabra nos muestra que iba a venir un Salvador, un Mesías. Toda la palabra nos muestra cómo es que el pueblo esperaba la promesa que Dios había dado en las Escrituras. Y mira, en Génesis 22:8 dice:
Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Cuando en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero, lo que estaban haciendo era hacer una tipología de Jesús. Antiguamente el pueblo, para poder recibir el perdón de los pecados, lo que hacía era matar un cordero, derramar su sangre, y de esa manera todo el pueblo recibía expiación por sus pecados. Pero ¿sabes qué? Había un problema con eso. Y dígame usted, ¿cuál problema, pastora? Que ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento no transformaba el corazón, solamente limpiaba los pecados. Eso provocaba que todos los años tenían que estar matando un nuevo cordero, porque como el corazón del hombre no cambiaba, volvía a caer en las mismas cosas, volvía a caer en los mismos pecados. Por eso es que el sacrificio del Cordero de Dios, el sacrificio de Jesús, es un sacrificio perfecto. Porque no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que también transforma nuestros corazones. Yo no sé si tú crees que Jesús transforma nuestros corazones a través de ese sacrificio perfecto, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero que tú sepas, ese fue un poder redentor. Por eso es un sacrificio perfecto por siempre y para siempre. Como transforma nuestros corazones, ya no es necesario que estemos sacrificando corderitos, ya no es necesario que estemos haciendo holocaustos para Dios. Jesús, una vez y por los pecados de todos los hombres, lo hizo. Y es por eso que podemos confiar en el sacrificio perfecto de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se profetizó de Jesús. Dijeron, va a venir un Mesías. Hay un Mesías prometido. En 2 de Samuel 7 dice que Dios promete a David que establecerá su trono a través de la descendencia del Mesías. Y mira, Jesucristo no solamente está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo. Y es allí donde lo conocemos como el Hijo de Dios. Y mira, Jesús vino a hacer algo muy especial. Y lo que vino a hacer es a revelarnos el Padre. El hombre, los hombres, tenían un concepto equivocado del corazón de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos una revelación real de quién es Jesús. ¿Conoces poco al Padre? ¿Conoces poco a Dios? Eso significa que conoces poco a Jesús. Jesús quiere revelarse a tu vida, porque cuando tú conoces a Jesús, conoces el carácter del Padre. Conoces por qué cosas el Padre se enoja. Conoces qué cosas al Padre le gustan. Conoces qué es lo que Dios está esperando de tu vida. Porque Jesús se encarnó. Nació de una virgen. Y eso le dio también la autoridad. No solamente fue Dios, sino que también se hizo hombre, 100% hombre. Sufrió todas nuestras debilidades. ¿Te sientes tentado alguna vez? Yo te voy a preguntar, ¿sientes que hay tentaciones sobre tu vida? ¿Sientes que muchas veces la tentación viene y es más fuerte que tú? ¿Lo sientes? Yo sé que sí. Dígame, sí, pastora, porque a mí también me pasa. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. ¿Por qué fue tentado en todo Jesús? Porque Él también padeció para darnos a nosotros victoria. Para decirnos, es posible si tú te sostienes de mi mano. Para que también tú sepas que Él se compadece de ti. Él sabe cuánto sufres. Él sabe cuánto te cuesta. Él sabe que te cuesta horrores seguirlo muchas veces. Te cuesta horrores no pecar. Te cuesta horrores no caer en tentación. Y es por eso que dentro de la misma oración, al final de la oración, porque los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y al final de su oración, Jesús dice, y díganle al Padre,
Guárdanos de todo mal. No nos permitas caer en tentación, porque Él sabe lo débiles que somos. Y tienes que saber que cuando Él te ve en debilidad, Él no dice, te mire de brazos cruzados y dice, voy a ver ahora que mi hijo caiga, voy a ver ahora cómo cae mi hija. No, Él está allí compadeciéndose, sufriendo lo mismo que tú estás sufriendo, dispuesto a ayudarte en el momento en el que más lo necesites. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso quiere decir que lo que era invisible, Él lo hizo visible. ¿Tú puedes ver a Jesús con tus ojos? O al Padre, perdón. ¿Tú puedes ver a Dios con tus ojos? ¿No es cierto? Porque es por fe. Dios a propósito es invisible. Si Dios fuera visible, no sería por fe. Y mira lo que hizo Jesús. Se hizo visible para que nosotros pudiésemos conocer al invisible. Jesús tomó forma de hombre y nos mostró quién es Dios, haciéndose visible en medio de nosotros. Y Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, hay veces que hacemos cosas para ganarnos el corazón de Dios. Hay veces que decimos, si yo hago esto, Dios me va a amar más. Si yo sirvo a Dios, voy a provocar conmover el corazón de Dios. Y mira, yo quiero decirte algo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Y a lo mejor ese versículo a ti no te cae porque tú dices, pero yo no soy católico. Porque este versículo le cae súper bien a los católicos. De repente tú te vas a encontrar con un católico en la calle y ellos te van a decir, no, es que a la Virgen hay que adorar, a los santos hay que adorar. Y tú le vas a recitar ese versículo. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo camino, verdad y la vida, Jesús. Y usas esos versículos para hablar a la gente de otras religiones y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros también tenemos otros mediadores que no son el sacrificio perfecto de Cristo. Muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestra humanidad para conquistar el corazón de Dios, cuando el corazón de Dios ya lo tenemos conquistado a través de Jesús. ¿Y cuánto nos cuesta entender esto? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y sabes por qué nos cuesta? Porque desde chicos hacíamos algo malo y nos pasaban cosas malas. O nos llegaba a lo mejor algún tipo de disciplina. Y también de repente hacíamos cosas buenas y nos dábamos cuenta de que de repente podíamos manipular un poco a nuestros padres. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Bueno, todos los niños tienen un poquito de manipuladores, para que usted lo sepa. Se dan cuenta de que ellos de alguna manera pueden manipular, pueden torcer. Y eso provoca que desde pequeños sintamos un reseteo de que si yo hago ciertas cosas buenas, yo voy a agradar el corazón de Dios. Pero tú tienes que saber, no hay más mediadores. No hay más cosas que podamos hacer. Si nosotros servimos a Dios, lo servimos por gratitud. Pero ya agradamos a Dios. Y si no sirvo a Dios, agrado a Dios, agradas a Dios, por supuesto. Pero el propósito de Dios es que le sirvas. Y si yo hago esto por Dios, el corazón de Dios se agrada el corazón de Dios. Y si llego temprano a barrer, se agrada el corazón de Dios, se agrada el corazón de Dios. Pero si no llegas, el corazón de Dios también se agrada. ¿Cuál es la diferencia? Que el propósito de Dios es que sirvas. Entonces no hacemos lo que hacemos para conquistar el corazón de Dios, porque lo que tú tienes que entender es que el corazón de Dios lo tienes conquistado. Si comprendieras que cuando Jesús te mira, se sonríe, se le salta el corazón, se le agita la respiración. Si tú comprendieras que cuando Jesús te ve durmiendo y dice qué hermoso, qué hermosa, ese es solamente Jesús. Ese solamente puede ser el amor de Dios, ¿sí o no?
Como nosotros como padres cuando vemos a nuestros niños dormir. Tú no puedes estar haciendo nada, solamente respirando, puedes estar durmiendo. Y Dios te está mirando y está diciendo: eres hermoso, eres hermosa. Me encanta cómo duermes. Mira cómo ronca, mira cómo le corre la saliva. ¡Qué lindo! Ese solamente es un Padre bueno. Él se agrada de nosotros sin hacer nada. Sin hacer nada, no tenemos que hacer nada para agradarle. Tenemos un Dios que ya lo ha hecho todo, a Jesucristo. Él ya pagó, Él ya lo hizo. Y tenemos ese beneficio, hermanos míos, que no es por obras, es por gracia. Y este año 2025 va a ser un año de gracia. Un año en el que vamos a recibir lo que no merecemos. Un año donde vamos a recibir más de lo que habíamos pensado, más de lo que habíamos soñado. Un año en el que vamos a gritar de alegría cuando Dios nos vuelva a levantar. Un año donde vamos a ver el favor, la mano de Dios abriendo el mar por delante de nosotros, botando las murallas de Jericó, peleando por nosotros las batallas, defendiendo nuestras vidas. Este año vamos a ver proezas porque vamos a caminar en la gracia y en el favor de Jesucristo. Y esa es la maravilla del Evangelio. Esa es la maravilla de esta buena noticia, que hemos recibido un amor inmerecido. Yo quiero que tú te vayas con esto para tu casa. No tienes que hacer nada para agradar el corazón de Jesús. Tú ya le agradas. Pero pastora, pero cuando peco, sí, pero mira, cuando pecas, dice la palabra, que abogado tenemos delante del Padre. ¿Sabes lo que significa eso? Que hay uno que te está defendiendo, que hay uno que cada vez que salen tus pecados, Él dice: ese pecado yo lo pagué en la cruz. Ese pecado está redimido. Ese pecado mi sangre fue derramada por ese pecado. ¿Y esto quiere decir que vamos a pecar? Por supuesto que no. Porque aquel que ama a Dios y Jesús se le ha revelado, anhela estar con Jesús. Anhela estar cerca de su corazón. Mira, el día de hoy te hablé del Padre. Te hablé también de Jesús. Y la próxima semana quiero hablarte del Espíritu Santo. Porque el Padre fue aquel que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por ellos? El Padre está sentado en el trono y Él reina y Él gobierna. El anciano de día, dice el Apocalipsis. Ese es el Padre que está esperándonos a cada uno de nosotros por toda la eternidad. Porque déjame decirte, hermano mío, ¿tú crees que esta vida es larga? Esta vida es cortita comparado a lo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad. Y el Padre nos está esperando. Y Jesús es aquel que dijo: heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir por ellos, yo voy a pagar, yo voy a ser ese cordero, yo voy a ser el que se va a hacer hombre, yo me voy a humillar, yo siendo Dios, siendo rey, me voy a volver hombre, yo voy a nacer en un pesebre, yo voy a ir para que me latiguen, yo voy a ir para que me escupan, yo voy a ir a recibir el peso del pecado sobre mis hombros. Pero hay otro que es el Espíritu Santo, porque Jesús también dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no enviaría al otro Consolador, al Espíritu de verdad, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero decirte, el Espíritu Santo está con nosotros en esta hora. El Espíritu Santo reina en tu corazón. El Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo quiere hacer proezas a través de tu vida. Él quiere llenarte, Él quiere sanarte, Él quiere librarte, Él quiere usarte. Amados míos, el Espíritu Santo es ese poder que el Padre ha depositado en nosotros, que si logramos conocerlo,
que si logramos que Él venga y se derrame sobre nuestras vidas, porque el Espíritu Santo se desea, se anhela. Si clamamos y le pedimos a Él que nos bautice, Él lo hará. Y yo creo que el próximo miércoles vamos a tener un día de llenura. Vamos a tener un día en que el Espíritu Santo nos va a visitar. Pero hoy es necesario que también tú entiendas que el Espíritu Santo siempre, siempre nos va a llevar a Jesús. Ponte de pie. Jesús está aquí. Y el Espíritu Santo está para que tú puedas mirar a Jesús. Es por eso que también en esta noche te hablé de Jesús. Porque Él está sentado, Jesús, a la diestra del Padre. Sus manos están con unas marcas, con señales, y sus pies también. Su costado fue atravesado y hasta el día de hoy está allí. Esa señal en su costado. Porque allí en esa costilla está la iglesia de Jesús. Que hoy día Jesús está allí y está esperando que su iglesia, su amada, le rinda honor. Porque yo quiero que tú sepas que Jesús va a volver por nosotros. En un caballo blanco dice la palabra que volverá por su iglesia. Él volverá reinante, Él volverá gobernante, Él volverá para deshacer toda obra de tinieblas sobre nuestras vidas, para darnos todas las promesas que Él ha prometido sobre nosotros. Jesús vuelve, iglesia.